Jóvenes, muy buenas tardes. El que les habla es el profesor José Luis Ugarte Sumaeta, del área de Ciencias Sociales. Somos del CEPRENAT, tu mejor elección. Bueno, continuando con los temas, vamos ahora a analizar, a observar, a determinar el capítulo 9, ¿no? Que es geopolítica, el Perú en el mundo, ¿no? Vamos a desarrollar, vamos a observar cuáles son las estrategias o cómo hace el Perú para poder lograr un desarrollo económico y político con otros países, ¿sí? Bueno, vamos a analizar ya esta información en los siguientes minutos, ¿sí? Vamos. Bueno, vamos analizando lo que es el perfil geoestratégico, ¿no? Nos dice que el Perú cuenta con un gran potencial basado en sus dimensiones geoestratégicas, que lo ubican y caracterizan como un país marítimo, andino, amazónico, con presencia en la cuenca del Pacífico y en la Antártida. Con proyección geopolítica bioceánica, los desafíos del nuevo milenio dentro del proceso de globalización mundial exigen competir en el intercambio comercial, industrial y cultural a nivel regional y mundial, pero además se hace necesario que el Perú aproveche las múltiples ventajas que le proporcionan sus dimensiones geográficas y riquezas de cada uno de los escenarios que lo conforman. Podemos observar, acá está el Perú, y nos damos cuenta que el Perú, como sabemos, que se encuentra en el hemisferio sur, en la zona occidental, y de ahí su territorio tiene un lugar geoestratégico, ¿ya? Para poder exportar, para poder de una otra manera comerciar con diferentes países sus recursos naturales, etcétera, etcétera, ¿ya? Pues todas estas características vamos a analizar, por eso se determina su perfil geoestratégico, ¿ya? Bueno, tenemos Perú en la región sudamericana, ¿no? ¿Cómo está posicionado el Perú en Sudamérica? La ubicación central y occidental del Perú en América del Sur favorece su posición de nudo natural de comunicación terrestre y ferroviarias, marítimas y aéreas, facilitando el tráfico comercial y el turístico, recíproco en toda la región, constituyéndose un pivote y centro estratégico para las comunicaciones terrestres, ferroviarias, fluviales, marítimas y aéreas de esta parte de América, para lo cual se requiere de un adecuado sistema de seguridad y defensa nacional. Observando nos damos cuenta, el Perú pues es un país centro-occidental de Sudamérica. Tenemos 5 fronteras: Colombia, Ecuador, también es Brasil, Bolivia y Chile, ¿no? Pero además de eso, el Perú conecta pues a los países del norte con los países del sur de Sudamérica. Además es un país andino y un país en la cual se genera su comercio de una forma llamada de la caracterización bioceánica, ¿no? En este caso con Brasil. Continuamos. El Perú como país marítimo, ¿no? Con un litoral de 3.080 kilómetros de longitud, el Perú es un país eminentemente marítimo con características hidrooceanográficas particulares que facilitarían la construcción de infraestructura portuarios adecuadas a las necesidades futuras del comercio marítimo. El comercio internacional en el siglo XXI demandará megapuertos para atender las gigantescas naves que servirán de transporte masivo para el comercio mundial. Esta necesidad en un mundo globalizado nos obliga a planificar el desarrollo de infraestructuras portuarias para convertir ventajosamente y participar activamente en la cuenca del Pacífico y facilitar a los países atlánticos de América del Sur en su acceso más directa a la cuenca del Pacífico. Acá podemos analizar la imagen, ¿no? El país marítimo, el Perú, tiene dos corrientes, ¿no? La de Humboldt, que va de Piura hasta Tacna, y la corriente del Niño, que está en Piura y Tumbes, ¿no? Como sabemos, el Perú tiene 3 megapuertos, ¿no? Bien construidos: el del Callao, el de Chimbote y el que se encuentra en Hilo, ¿no? En el departamento de Moquegua, que son 3 territorios geoestratégicos donde se genera la comercialización portuaria hasta el momento. Seguimos analizando, vamos ahora a la presencia del Perú en el Pacífico. La cuenca del Pacífico está conformada por más de 60 estados entre continentales e insulares, con una población creciente que ya supera los 2.000 millones de habitantes, con un notable desarrollo económico. En el siglo XXI, las emergentes economías del Pacífico lograrán una posición de predominio con sus enormes mercados potenciales, ¿no? Como ustedes saben, se hacen acuerdos comerciales durante todo el Pacífico, ¿no? Tenemos el APEP, digamos,
ya que vendría a ser la confederación, todo lo que es Asia-Pacífico, ¿no? Donde se encuentra Chile, se encuentra el Perú, también se encuentra Ecuador y otros países que se encuentran al otro lado del Pacífico, ¿no? En el norte está Canadá, Estados Unidos, México y por el otro lado, en este caso, más hacia el oeste, tenemos a China, tenemos a Japón fundamentalmente y por ende el Perú tiene una muy buena presencia ya en todo lo que vendría a ser en el Océano Pacífico. Seguimos, proyección geopolítica bioceánica del Perú. Dice. El río Amazonas accede a la cuenca hidrográfica del Orinoco, lo que se proyecta a la cuenca del Atlántico. El Amazonas, además de ser navegable desde el territorio peruano hasta el Océano Atlántico, materializa proyección geopolítica bioceánica del Perú y convierte el territorio peruano y brasileño en una plataforma de acceso a dos grandes océanos que se llama explotar las ventajas de acceso estratégico a enormes mercados ubicados en ambas cuencas. Otra vía de acceso al Atlántico es el río Madre de Dios en el sureste del Perú, afluente del río Madeira y que por transporte intermodal permite el acceso a las rutas de Paraná, Paraguay y del estuario del río de la Plata hacia la Argentina y Uruguay. Otra estructura que conectará al Perú con los países del Atlántico son los corredores interoceánicos, considerados en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IRSA. ¿Ya? Quiere decir que hay varias vías, ¿no?, para la bioceanidad. Una de ellas es el río Amazonas, otra de ellas es el río Madre de Dios. Los dos, bueno, desembocan en el Amazonas, ¿no? Tratan de conectar. Acá vamos a ver una interconexión que va, ya vemos acá, sale a Hilo, sabemos que es un gran megapuerto, pasa por Inambari, Madre de Dios y luego a Puerto Velo, ¿no? Pasa por Brasil y va a llegar a Paraguay hasta el río de la Plata, eh, que es en Argentina, para desembocar, ¿no? Es una de las vías más importantes y que por ello también se han hecho grandes construcciones, ¿no?, de pistas para poder determinar este proyecto bioceánico. A continuación tenemos el eje del Amazonas, que también es un factor muy interesante, muy importante en la bioceanidad que tiene el Perú, ¿no? Dice, parte de los puertos de Paita y Bayóvar, ubicados en el departamento de Piura, interconectada la región norte del Perú con la región oriente del Brasil, en particular el estado de Amazonas, cuya capital es Manaus, continuando por navegación fluvial hasta Belén do Pará y Macapá en el Océano Atlántico. Este eje contará además con un ramal central Callao, Pucallpa y Iquitos, que conecta las regiones del centro del Perú con el resto del eje. Este eje posibilitará la generación de centros de apoyo logístico y de servicio en nuestros puertos marítimos y fluviales, que apoyará la vinculación directa y eficiente del eje con el área de su influencia. En el corto plazo, el Perú exportará fosfatos a Brasil y tiene la posibilidad de abastecer a Manaus con productos alimenticios provenientes de la costa y sierra del Perú. En una primera etapa se busca consolidar la conexión Paita, Yurimaguas, Iquitos, Manaus, Belén do Pará. La conclusión de esta vía es así como el mejoramiento de la navegación fluvial en los ríos Guayaga, Marañón y Amazonas. Potenciará el comercio de nuevas regiones del norte y oriente del Perú que quedarán vinculadas con los estados de Amazonas y Roraima en Brasil. Acá podemos analizar la imagen, ya podemos observar, acá está Piura, puerto de Paita y Bayóvar, ya. Desde acá, ya, desde Piura van a pasar por Cajamarca, Amazonas, San Martín, hasta llegar a Yurimaguas. De Yurimaguas todo es vía fluvial ya. No hay carretera, no se espera que se construyan estas carreteras. De acá llegamos hasta Iquitos y de Iquitos pues nos vamos hasta acá, que vendría a ser Manaus, y de Manaus para llegar a Belén do Pará, que vendría a ser acá, y así saldríamos al Océano Atlántico. La otra vía que vemos acá es por Ecuador, ¿no?, que entran por el río Putumayo y que también llegan al Amazonas para salir hasta el Océano Atlántico. Continuamos, vamos con el eje Perú-Brasil-Bolivia. ¿Ya? Este eje vincula las regiones del sur del Perú con los estados de Acre y Rondônia de Brasil. Iniciándose en los puertos de Hilo y Mataraní, se establecen dos ramales: Matarani, Arequipa, Juliaca, Cusco, Inambari, Puerto Maldonado e Iñapari en la frontera con Brasil.
desde donde se dirige el río Branco y Portobelo. El segundo ramal comprende Hilo, Moquegua, Puno e Inambari. La importancia de este eje radica en que abre nuevas posibilidades para el desarrollo económico de las regiones del sur del Perú. La producción maderera se verá beneficiada por la disminución de los costos de transportes entre los centros de producción y los mercados nacionales e internacionales. Asimismo, se hará posible la exportación de producción agrícola e industrial de las regiones del sur del Perú hacia los mercados de Brasil en condiciones de competitividad. Gracias a una infraestructura adecuada, la implementación de este eje va a favorecer y potenciar el desarrollo de 6 regiones del sur del Perú: Madre de Dios, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Acá podemos observar las dos vías, ¿no?, de acceso para llegar a Bolivia. Uno es por Arequipa, ¿ya? Por Arequipa, y el otro comienza en Hilo, Tacna. Vemos acá, sube, llegamos a Puno y llegamos las dos vías por Madre de Dios para pasar fundamentalmente a Bolivia, ¿no?, en la cual se busca ya una comunidad andina de naciones, ¿no?, y de ahí se genera una comercialización bastante interesante e importante entre los productos peruanos y los productos bolivianos. Podemos observar ahora el eje interoceánico central, ¿no? Este vincula los puertos de Hilo y Matarani del sur del Perú con los estados de Mato Grosso do Sul, Sao Paulo y Río de Janeiro de Brasil. Esta vinculación está intermediada por Bolivia y Paraguay, de allí que es importante completar los tramos faltantes de infraestructura en estos países, a fin de permitir la efectiva conexión de las regiones del sur del Perú con el Mercosur. Por nuestra parte, la arteria Hilo Desaguadero ya está concluida y en operación. Esta vía de 359 kilómetros ha permitido que el tiempo de viaje de eje interoceánico central se reduzca de 17 a 5 horas. Acá podemos observar, ¿no?, de la parte Tacna, ya nos metemos ya fundamentalmente al departamento de Puno. Por el río Desaguadero llegamos a Bolivia. La idea es llegar a Bolivia, pasar por Paraguay y terminar en Brasil, en lo cual nos determina un eje interoceánico central bastante interesante e importante por la comercialización de recursos que se puede determinar y también por los centros de producción que tiene el Perú para poder exportar sus productos al Mercosur, ¿no?, el mercado común del sur, que viene a ser Brasil, Paraguay, Uruguay, y también poder llegar hasta Argentina y Chile. Tenemos ahora lo que es el eje andino, ¿no? El eje andino es en territorio peruano comprende dos vías longitudinales paralelas que corren de norte a sur. Una es la carretera panamericana desde Tumbes hasta Tacna, y la otra comprende dos ramales: la marginal de la selva desde el río Canchis, Puerto Balsa, hasta Puerto Maldonado, longitudinal de la sierra, que comprende Tingo María, Huánuco, Cerro de Pasco, La Oroya, Huancayo, Ayacucho, Abancay, Cusco, Urcos, Juliaca, Puno, Desaguadero. La carretera panamericana ingresará al programa de excepciones viales, a lo que garantizará su conservación adecuada en el largo plazo. El resto del eje andino requiere importantes inversiones y por tanto demandará más tiempo para su materialización. ¿Ya? Es importante el eje andino fundamentalmente por la CAN, ¿no?, que es la Comunidad Andina de Naciones, en la cual se determina una comercialización desde Venezuela, pasando por Colombia, Ecuador, Perú y de ahí a Bolivia y también a Chile, ¿no?, considerados países andinos, y en la cual se puede generar un desarrollo económico bastante interesante, y más que también se tiene un acuerdo comercial, ¿no? Les explicaba que era la CAN, conocido como Comunidad Andina de Naciones. Continuando, tenemos la presencia en la Antártida. Dice: el Perú tiene presencia en la Antártida debido a la proyección de sus meridianos hacia el Polo Sur. El Perú es país adherente del Tratado Antártico de 1981. En 1983 se creó la Comisión Nacional de Asuntos Antárticos, CONAAN, organismo que conduce a la política nacional antártica. Para ser reconocido como miembro consultivo del Consejo Antártico, el Perú llevó a cabo las actividades siguientes: expediciones de reconocimiento en la zona antártica y ejecución de investigaciones científicas aprobadas por el Consejo Consultivo. Construcción de la Estación Científica Machu Picchu con 3 módulos.
Vivienda con un área de 210 metros cuadrados para 28 personas. Taller, casa de fuerza de 92 metros cuadrados. Emergencia de 56 metros cuadrados. La estación antártica Machu Picchu se encuentra ubicada en la ensenada McKellar de la isla Rey Jorge, en el extremo norte de la península antártica. ¿Ya? Acá podemos analizar ya donde se encuentra, ¿no? ¿Ya? La península antártica y es acá donde se encuentra la estación peruana, lo que quiere decir que el Perú tiene una presencia bastante importante en las investigaciones que se pueden desarrollar en este continente conocido como la Antártida. Continuando, observamos ahora el perfil geopolítico, dice. El hecho de limitar con 5 países y tener una frontera de 7.073 kilómetros, la mayor parte de ella en zonas inhóspitas, agrestes, aisladas y despobladas, constituye un reto para las acciones de defensa y desarrollo orientados a garantizar la soberanía e integridad territorial. Los países amazónicos tienen problemas similares en sus fronteras con el Perú. Por tal razón se viene fomentando la acción conjunta para afrontar los obstáculos y las amenazas provenientes de factores como la subvención, el narcotráfico, el contrabando, entre otros problemas de seguridad. La interconexión del Perú con cuencas hidrográficas permitirá un intercambio comercial, industrial, científico, tecnológico, cultural y poblacional significativo. El Perú en mediano plazo establecerá interconexiones con los países del Atlántico que buscan llegar a la cuenca del Pacífico, para la cual deberá atender tales desafíos brindando facilidades puertos, aeropuertos, marina mercante, carreteras confiables, seguridad ciudadana, control migratorio, control delincuencial, control del tráfico de armas y el narcotráfico. Acá podemos observar Perú, que tiene un perfil geopolítico bastante interesante. ¿Por qué? Porque se puede determinar una bioceanidad, podemos salir hacia el Atlántico, tenemos también un perfil andino, en la cual tenemos también acuerdos comerciales como la CAN, como el Mercosur, como el APEP, todos estos acuerdos comerciales, también porque el Perú es un país geoestratégico, territorio, recursos, con la cual podemos comercializar y desarrollar unas grandes exportaciones y un buen comercio a nivel mundial. Vamos analizando lo que es los tratados limítrofes, ¿no? El Perú tiene 5 tratados limítrofes con Ecuador, Colombia, Brasil, con Bolivia y también con Chile, ¿no? En primer lugar vamos a analizar con Ecuador. El Perú limita con Ecuador desde 1830, que se desintegró de la Gran Colombia, dando origen a las repúblicas de Venezuela, Colombia y Ecuador. La frontera con el Ecuador quedó delimitada mediante el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, firmado el 29 de enero de 1942, por el doctor Alfredo Sof y Muro, ministro de Relaciones Exteriores de Perú, y Julio Tobar Donoso, ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador. Se constituyeron garantes en su cumplimiento Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos de América. Este tratado internacional fue aprobado por el Congreso de Perú el 26 de febrero de 1942, resolución legislativa para el Congreso del Ecuador el 28 de febrero del mismo año. Lo que sucede es que Ecuador pedía todo este territorio, ¿no?, que vemos acá, que se llama Tumbes, Caín y Maynas, ¿ya? Por Real Cédula de 1802, en la cual esta parte del territorio peruano había pasado, ¿no?, hacia la Gran Colombia, que en ese tiempo se llamaba Nueva Granada. Pero luego, a los siguientes años, regresó al virreinato peruano, ¿no? Por la cual Tumbes, Caín y Maynas siempre perteneció al Perú y nunca a Ecuador. Y lo que se podría decir, las exigencias de Ecuador, pues no tenían ningún tipo de teoría o, o un hecho bastante fundamental para poder exigir estos territorios. El territorio hasta el momento ha quedado de la siguiente manera, como observamos en el mapa. Seguimos analizando, vamos a ver con los tratados limítrofes en Colombia, ¿no? El presidente peruano Augusto Guía, 1908, 1912, 1919 y 1930, afrontó abiertamente la solución de los problemas limítrofes con los 5 países vecinos del Perú, solución irresponsablemente prorrogada o desatendida por sus predecesores. Muchos de sus arreglos limítrofes han sido y siguen siendo reprochados durante
por sus conciudadanos, pero al menos tuvieron la virtud de poner punto final a problemas que de haberse prorrogado más en el tiempo habrían sido mucho más perjudiciales para los intereses de su país. Los límites entre Perú y Colombia quedaron fijados mediante el Tratado Salomón-Lozano, firmado el 24 de marzo de 1922, entre el ministro plenipotenciario de Colombia, Pablo Lozano, y el ministro de Relaciones Exteriores Perú, Alberto Salomón Osorio. Acá podemos observar, antes este territorio era territorio peruano, ¿no? Lo que se llamaba ya el trapecio amazónico. El trapecio amazónico que estaba comprendido entre el río Putumayo, que observamos acá, y el río Caquetá, ¿no? Pero que después de ese tratado de Salomón Lozano, el Perú perdió ese territorio, ¿no? De ahí viene la guerra con Leticia, que es una guerra muy conocida entre Perú y Colombia, lo que los loretanos trataron de vencer y recuperar su territorio. Tenemos ahora el tratado limítrofes con Brasil, dice. La frontera con Brasil fue delimitada por dos tratados, la Convención Fluvial sobre el Comercio y Navegación Imparcial y Acuerdo de Límite entre Perú y Brasil, firmado en Lima el 23 de octubre de 1851, que fijó la línea de frontera al norte de la nación del río Yavarí, y el tratado entre el Perú y Brasil para la determinación de las fronteras entre los países y establecer principios generales sobre su comercio y navegación en la cuenca del Amazonas, y protocolo Tratado de Límites y Comercio y Navegación en la Cuenca del Amazonas entre Perú y Brasil, firmado en Río en 1909. Acá podemos ver estos dos territorios que el Perú ha cedido, ¿ya? De forma bastante plausible, de forma bastante... El Perú no generó un interés grande por estos territorios, el Perú no supo exigir ya de forma, se podría decir, tener una fuerza, tener una convicción para poder desarrollar y poder exigir quedarse con estos territorios, porque estos eran territorios peruanos, que al final simple y sencillamente van a ceder a Brasil, generando que el Perú sea aún más pequeño, ¿no? Pudiendo observar antes, el Perú tenía un territorio bastante más extenso. Continuando, tenemos el tratado de limítrofes con Bolivia, dice. La frontera con Bolivia fue delimitada también por dos tratados. El Tratado de Demarcación de Fronteras entre Perú y Bolivia, firmado en La Paz el 23 de septiembre de 1902, y el Tratado de Rectificación de Fronteras entre Perú y Bolivia, firmado en La Paz el 17 de septiembre de 1909. ¿Ya? El protocolo firmado en La Paz del 2 de julio de 1925 y el protocolo ratificado firmado en La Paz el 15 de enero de 1932. Si ustedes se dan cuenta, en 1909 seguía siendo presidente Augusto B. Leguía, ¿no? Y en la cual también esta parte del territorio se le cedió a Bolivia, ¿no? Seguimos viendo la caracterización que tenía el Perú, era un país bastante descuidado, negligente, se podría decir, porque no pudo ya mantener su territorio y se dio de forma fácil, de forma sencilla, sin guerra, sin ningún tipo de, se podría decir, de negocios que en la cual el Perú salga beneficiado, solamente entregó de este tipo de forma. Continuando, tenemos los tratados limítrofes con Chile, ¿no? Por el Tratado de Paz y Amistad entre Perú y Chile, o también conocido como Tratado de Ancón, firmado en Lima el 20 de octubre de 1883. El Perú cedió a Chile el territorio de la provincia litoral de Tarapacá, que tenía como límite norte el río y quebrada de Camarones, y por el sur la quebrada y río Loa. Además, las provincias de Tacna y Arica continuarían en poder de Chile durante 10 años, y su vencimiento, un plebiscito, decidiría si dichas provincias retornaban al Perú o pasaban definitivamente a Chile. El plebiscito en mención nunca se realizó, por el contrario, se harían puesto en práctica una política de persecución a los peruanos que vivían en ellas y una chilenización de ambas provincias. El 3 de junio de 1929 se firmó en Lima el tratado y protocolo complementario para resolver la cuestión de Tacna y Arica. En virtud de ese tratado de Tacna retornaba al Perú y Arica pasaba a integrar en forma definitiva el territorio chileno. También en este tratado se fijó la línea de frontera entre ambos países, cuyo punto de inicio es materia de debate en la Corte Internacional de La Haya.
podemos observar después de la Guerra del Pacífico en 1879, habíamos perdido todo este territorio de Iquique, pero Arica y Tacna pues había quedado para un plebiscito. Chile trató de construir lo que se llama una chilenización en todo este territorio para quedarse con estos dos territorios, pero al final, ya en 1929, Augusto B. Leguía no quiso tener problemas porque realmente Arica y Tacna deberían haber regresado al Perú y le regaló la parte territorial de Arica, no dijo nada, igual siguió siendo negligente y regaló esta parte de Arica y el Perú quedó con la parte de Tacna. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Hasta acá estaríamos terminando el tema, ¿no? Sobre la geopolítica peruana, ¿no? El sitio estratégico que es el Perú y en la cual podemos exportar y comercialización nuestros recursos económicos. Bueno, no se olviden, el que habló es el profesor José Luis Ugarte Sumaeta. Somos del CEPRUNAXU, mejor elección. Y hasta acá estuviéramos despidiéndonos. Muchas gracias, jóvenes, y sigan estudiando y muchos éxitos.